Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre es un gusto recibirlos de manera virtual a nuestra academia, pues hoy para continuar nuestro ciclo de conferencias Patricios y Plebeyos, clases y clasismos en el imaginario nacional, pues mandamos saludos, ya vemos que nos están viendo desde Coahuila, Pachuca, Estado de México, Querétaro, desde Mérida también, pues muchas gracias por estar aquí en estas transmisiones y también a todos aquellos que nos ven y nos escuchan desde la Ciudad de México, ya vimos que también nos están saludando. Pues voy a dejar los micrófonos a nuestro académico de número, el doctor Carlos Illades, coordinador de nuestro ciclo, para que nos presente a nuestra ponente de esta tarde. Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Yasmín. Estimado público, es un gusto el día de hoy tener la presencia de la doctora Fausta Gantús. Fausta es historiadora y escritora, maestra y doctora en historia por el Colegio de México. Se desempeña como profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Especialista en historia política, electoral, de la prensa y de las imágenes en la Ciudad de México y en Campeche, sobre todo en el siglo XIX. Coordinadora además de proyectos de investigación, grupos de trabajo y de los seminarios de historia política y de política y emociones. Ha coordinado varios libros sobre historia electoral que han contribuido a renovar la historiografía mexicana sobre este tema. Fundadora de Atarraya, Historia Política y Social Iberoamericana. Cuenta con una importante obra publicada en México y el extranjero, en la que destaca el libro Caricatura y Poder Político, Crítica, Censura y Represión en la Ciudad de México, 1867-1888. Entre sus publicaciones más recientes se cuenta la coautoría del libro La toma de las calles, movilización social frente a la campaña presidencial Ciudad de México, 1892, libro que tuve el gusto de presentar hace aproximadamente un año. Y también la co-coordinación del libro El miedo, la más política de las pasiones, publicado el año pasado, recién. El día de hoy, en nuestra segunda conferencia del ciclo Patricios y Plebeyos, clases y clasismo en el imaginario nacional, Fausta nos hablará del clasismo que no se ve aunque se dibuje, miradas cruzadas entre la época y la patria ilustradas, Ciudad de México, 1883-1896. Adelante, Fausta. Gracias, Carlos. Pues primero permítanme agradecer la invitación a ti especialmente, Carlos, y a la Academia Mexicana de la Historia para participar en este ciclo de conferencias sobre un tema apasionante, vigente y que requiere análisis y reflexión desde muchas perspectivas y desde muchas visiones científicas y humanísticas. Tú lo acabas de decir, el clasismo no se ve aunque se dibuje, miradas cruzadas entre la época ilustrada y la patria ilustrada entre 1883 y 1896 en la Ciudad de México. Es el tema de la conferencia que yo me permitiré exponer a ustedes. Antes también quiero agradecer a Adolfo y a Yasmín sus amabilidades, su apoyo para que esta conferencia sea posible. Y si me permites, Adolfo, empezaríamos con la proyección de la presentación de imágenes, si eres tan amable. Teatro público es una imagen que formaba parte de una serie titulada Diversiones Públicas que apareció en La Patria Ilustrada en agosto de 1885, que es la imagen que estamos viendo. Es difícil afirmar que se trata de una caricatura, aunque sin duda esa era la pretensión, o al menos eso parece. Lo que vemos es una escena conformada por dos partes que cuenta dos situaciones que ocurren simultáneamente. En primer plano, se pinta un conjunto de personas integrado por tres niñas de diferentes edades, una mujer adulta y enferma, como lo sugiere el pañuelo atado en la cabeza con el que sostiene la mandíbula, muy probablemente padece dolor de muelas,
y una anciana enjuta, detrás de la cual se adivina un hombre que suponemos mayor, porque de él solo alcanzamos a ver el sombrero y un brazo que se extiende sosteniendo un jarro que pide sea llenado con las sobras de la fonda, como lo hacen también las mujeres y las niñas. El semblante de la anciana exhibe el temor que le provoca no alcanzar las migajas que le obsequian para llenar las vasijas que con avidez sostiene entre sus manos. Se trata de gente de muy escasos recursos, de pobres en estado de miseria, como lo dejan ver los pies descalzos y la ropa en harapos. Viven, o más bien sobreviven, gracias a la caridad de algunos particulares o del Estado. Los cuerpos delgados acusan hambre, en tanto los rostros traslucen angustia. La necesidad es evidente. Ya está, te cambio. En segundo plano, se pinta a dos hombres, aunque puede tratarse de uno solo en dos momentos, al parecer de la clase trabajadora. El primero, de espaldas al lector o al espectador, como se quiera ver, se encuentra al interior de una casa de empeño donde podemos imaginar está dejando sus prendas a cambio de unos pocos pesos. El hombre está encorvado sobre el mostrador y con la cabeza inclinada entre los brazos. Se trata de un individuo alcoholizado, dispuesto a dejar lo que posee para conseguir dinero para continuar la farra. El segundo hombre, o él mismo inmediatamente después, camina por la acera tambaleándose para no caer, va apoyándose en la pared. No está enfermo. Lo que sucede es que se encuentra en estado de ebriedad y se dirige a una cantina o prostíbulo. El lugar no tiene nombre que lo identifique, pero queda claro por el tipo de puertas y porque entre ellas asoma una mujer con gesto sonriente y seductor y hombros descubiertos que podemos suponer de la vida galante. La caricatura constituye una crítica despiadada a las clases bajas y menesterosas. El mensaje parece bastante claro. Los obreros y artesanos gastan su dinero en vicios como el alcohol y en prostitutas, mientras dejan a sus familias en el abandono, y los pobres, en estado de miseria, antes que trabajar, se conforman con la caridad para subsistir. Las escenas que se pintan contrapuestas a los títulos de la imagen y de la serie explota de forma descarnada la ironía. El teatro público es el espectáculo miserable y degradante que ofrecen las clases populares y menesterosas. Esas lamentables diversiones públicas despiertan el menosprecio, cuando no franco desprecio, de las clases medias, altas y de la, entre comillas, aristocracia mexicana. La mirada de quien dibuja y del periódico que lo publica es profunda y absolutamente clasista. Aunque es probable que ellos, en masculino, porque en su mayoría los impresos eran producidos por hombres, salvo excepciones, ni siquiera se apercibieran de la forma brutal con la que mostraban su pertenencia a una determinada clase social que estaba, o se consideraba que estaba evidentemente, muy por encima de las clases menos favorecidas, las inferiores, las ínfimas, las últimas, conceptos que se utilizaban en la época, así como de la distancia que imponían entre ellos y los otros, y la supuesta altura moral desde la que los juzgan. Porque esos son, en resumidas cuentas, estas y otras cientos de imágenes más o menos similares que fueron producidas en la época, juicios y veredictos en los que se calificaba y condenaba la pobreza y sus manifestaciones en el espacio público citadino. A primera vista pareciera que la caricatura exalta la caridad, pero en realidad no es así. Para los redactores del impreso, no sería la beneficencia del sector privado la que solucionaría de fondo el problema de la pobreza y la mendicidad. Porque mientras en las puertas traseras de una fonda se regalaban a mujeres y niños los desperdicios de los alimentos del día, los hombres continuaban gastando el dinero del jornal en alcohol o empeñando lo poco que tenían para consumir pulque o para irse con alguna suripanta. Así que la crítica es doble. Por un lado, se cuestionaba la aplicación de una caridad cómoda que no implicaba mayor compromiso que el desprendimiento mínimo de aquello que sobraba, y por el otro lado, se establecía una relación entre caridad y proliferación del vicio y de malos hábitos entre las clases populares. De acuerdo con esta y otras imágenes, no sería a través de la asistencia pública, la beneficencia o la caridad como los problemas de las clases populares iban a ser extirpados de la sociedad. Por el contrario, predominaba la idea de que tales medidas solo alentaban la expansión de la vagancia, el alcoholismo y la mendicidad. Pero también hay que decirlo, la caricatura formaba parte de un conjunto en el que se criticaba a los políticos y a los hombres en el poder, acusándolos de interesarse solo en sus ambiciones personales, de ocuparse de sus negocios propios sin atender las necesidades de aquellos sectores de la población a los que había que educar y requerían ser moralizados. Vale la pena preguntarnos si a quienes producían estos periódicos les importaban los pobres o lo que les preocupaba era la visibilidad de esos pobres. ¿Era un llamado a tomar conciencia del problema de la cuestión social para tratar de resolverlo? ¿O se trataba solo del dedo acusador con el que se señalaba y se desaprobaba?
¿Se perseguía solucionar la desigualdad social o se quería desterrar a los miserables de las calles céntricas de la ciudad y relegarlos a los márgenes? Si bien resulta difícil de sostener, podemos aventurar que más que comprensión había acusación en esas imágenes. La mirada clasista se impone y con ella la incapacidad de la empatía, la convicción de algo similar a esa cuestionable idea que todavía perdura hasta hoy de que los pobres son pobres porque quieren, lo que se trasluce en el desprecio. Sí, las mujeres, lo mismo que los hombres de esas clases ínfimas, son ignorantísimas, incapaces de enseñar siquiera la religión, ni prácticamente ni en los términos más elementales. No creemos necesario demostrar esto porque está a los ojos de todos, señalaba un anónimo autor en las páginas de La Voz de México en 1897. Los impresos periódicos fueron, durante la segunda mitad del siglo XIX, el espacio en que se incluyeron redes visuales satíricas, principalmente con tema político, pero también algunas que trataban otros asuntos de orden social y en las que se mostró, sin ser esa la pretensión, el clasismo de los integrantes de las élites y de los grupos que detentaban el poder. En la década de 1880, destacó en la caricatura de la prensa de la Ciudad de México la presencia de las clases populares y menesterosas y el tratamiento de algunos de los problemas que caracterizaban a la emergente cuestión social. Cabe apuntar que el término élite no formaba parte del vocabulario de época. En su lugar, predominaba el de aristocracia para referirse a los estratos que por su poder económico se situaban en la punta de la pirámide social. Las consideraciones visuales o escritas respecto a la aristocracia mexicana eran diversas y hasta profundamente contrapuestas. Había impresos que las consideraban positivas y otras francamente negativas. Algunos más ponían en duda su existencia y otros de plano la negaban. Había, sin embargo, cierto consenso en que una aristocracia de sangre era prácticamente imposible en México, pero sí, en cambio, la vía del dinero. Aunque aún respecto de este mismo punto, no faltó quien sostuviera que en México tampoco había tan grandes fortunas que ameritaran el calificativo, algo que ha cambiado sustancialmente, ¿verdad?, en el siglo XX y XXI. En general, los términos para definir a las clases que integraban la sociedad eran alta, acomodada, media, popular y menesterosa. También solían utilizarse los conceptos de clases superiores, elevadas, inferiores, ínfimas, últimas y pueblo bajo. Encontramos también referencias a las clases favorecidas en contraposición a las clases útiles, integradas estas a su vez por clases que se definían según oficios o labores, las clases trabajadora y la clase obrera, pero también la clase militar o la agricultora, entre otras. Factores y situaciones de la vida cotidiana cobraron mayor relevancia en el universo de intereses que preocupaban a la caricatura, ocupando parte del espacio que hasta entonces se había dedicado casi exclusivamente al tratamiento de asuntos políticos. En efecto, en algunos periódicos, el tema político que había dominado en las décadas anteriores, en particular en lo referente a la lucha partidista y la crítica al Poder Ejecutivo Federal, perdió centralidad y el foco de atención se desplazó hacia el tratamiento de los temas y problemas sociales. Así, a partir de 1883, en al menos dos periódicos capitalinos, La Patria Ilustrada y La Época Ilustrada, en los cuales centramos nuestro estudio, las cuestiones políticas y las sociales compartieron el espacio de la caricatura. El fin de las luchas partidistas y la estabilidad del régimen porfiriano, el avance de los procesos de industrialización y urbanización y los nuevos mecanismos legales y extralegales de censura sobre la prensa convergieron para hacer visible en los dos periódicos apuntados los problemas de las clases populares y menesterosas en el espacio de la sátira visual. Esperamos mostrar en esta exposición las formas en que la caricatura construyó un discurso visual respecto de los efectos sociales de las políticas modernizadoras y capitalistas, pero al mismo tiempo exhibió posicionamientos y prejuicios de clase. Hemos elegido los periódicos de La Época Ilustrada, que circuló del 83 al 85, y de La Patria Ilustrada, que logró una larga vida de más de una década, de 1883 a 1896, por considerar que la publicación de estos semanarios marcó, a partir de su coincidente año de inicio, 1883, la irrupción de la cuestión social y patentizó claramente el clasismo como preocupación central y cotidiana en la caricatura de la prensa periódica de alcance nacional. También porque constituyen casos representativos de la relevancia que adquirió el tema en las últimas décadas del siglo XIX. Ambos semanarios se editaron en la Ciudad de México, sitio en el que los efectos de la industrialización y la urbanización, así como los contrastes de esta con los proyectos modernizadores, eran más patentes que en ningún otro lugar de la República. Las dos publicaciones dedicaron proporcionalmente al tiempo que estuvieron imprimiéndose
muchas de sus páginas a tratar temas como el alcoholismo, la delincuencia, la pobreza y, por supuesto, la desigualdad social. Como toda selección, la de las caricaturas incluidas aquí para nuestro análisis es arbitraria, pero no gratuita. Las elegí por considerar que son ilustrativas de los tópicos que dominaban en el ambiente y en las páginas de los semanarios. Cabe señalar que una parte importante del material gráfico de ambas publicaciones está firmado por el dibujante José María Villasana, aliado de Porfirio Díaz desde la época del Aguizote, la del 74-76. Este agudo caricaturista incursionó en la sátira o crítica social desde las páginas de México y sus costumbres en 1872 y posteriormente lo haría desde el México Gráfico en 1888. Pese a que lo social no fue en ningún caso un asunto prioritario del Aguizote, aquel semanario político de feroz oposición al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, lo cierto es que la mirada de Villasana en torno a los problemas sociales afloró en un par de imágenes en las que hizo evidente la situación de miseria de la población, así como el alcoholismo y la violencia callejera, aunque estos asuntos aparecían supeditados a las cuestiones políticas. La Época Ilustrada era una especie de complemento cultural del diario La Época, que fue una impresa con una fuerte tendencia de adhesión o filiación gubernamental, que publicó caricaturas de tipo político con tono prudente y estuvo bajo la dirección de, justamente, José María Villasana. La Patria Ilustrada, por su parte, fue un semanario identificado con el oficialismo. También constituía una especie de complemento cultural del diario La Patria, fundado en 1877. Ambos impresos, La Patria Ilustrada y La Patria, eran dirigidos por Irineo Paz, liberal y republicano, que fue uno de los periodistas más reconocidos durante toda la segunda mitad del siglo XIX. Apoyó la revolución de Tuxtepec y fue colaborador de Porfirio Díaz, a cuyo régimen se mantuvo adicto. Ocupó diversos cargos. La mayor parte de las caricaturas de La Patria Ilustrada carecían de firma. Sin embargo, es posible que durante algún tiempo el autor haya sido Alejandro Casarín, quien, en opinión de Esther Acevedo, se dibuja a sí mismo en una caricatura publicada en el semanario. También cabe la posibilidad de que haya colaborado en el periódico el propio José María Villasana. Y, alrededor de 1887, se uniría al grupo de sus redactores José Guadalupe Posada. Un cierto sello gobiernista aflora en las caricaturas de ambos impresos ilustrados, en las que además de cuestionar, de integrar las cuestiones sociales, se abordaban también temáticas de la vida política, cuya crítica se orientaba a las actuaciones de diversos funcionarios, pero solo en muy contadas ocasiones se aludía a la figura presidencial, y cuando se le incluyera con un tono respetuoso, presentando al presidente con aspecto natural y sin señalarle ningún tipo de responsabilidad o injerencia en la situación que se escenificaba. En ambas publicaciones, además del tema de la vida política, se abordaron también los relacionados con las cuestiones sociales y dejaron traslucir la mirada clasista de sus creadores. ¿Qué nos pueden decir las caricaturas de la prensa periódica, de los actores individuales y colectivos, de los conjuntos sociales en un determinado momento? Las caricaturas permiten descubrir ideas compartidas, dominantes o minoritarias, respecto de los individuos y sus comportamientos, valores éticos y morales y también prejuicios. Dan idea de las celebraciones, las conmemoraciones cívicas y religiosas, las diversiones privadas y públicas, la participación social en la política, reuniones, mítines, protestas, la afectación por fenómenos naturales y por los procesos de urbanización y un largo etcétera. Revelan los comportamientos de los diversos actores, permiten ver usos y costumbres, modas, hábitos higiénicos, enfermedades, vicios, temores. Nos ayudan a entender cómo estaba organizada la sociedad, las visiones de grupos, de uno respecto de los otros, las cuestiones de clase, los estereotipos, las condiciones socioeconómicas y culturales que prevalecían. Posibilitan visibilizar los discursos elaborados desde la oficialidad y desde la oposición con respecto a las situaciones imperantes y revelan también las aspiraciones colectivas. Las caricaturas de la última década del siglo XIX mostraron muy claramente las posiciones de los periódicos con respecto a los diversos actores sociales. La caricatura se constituyó en un canal para poner en locución tópicos centrales como el tema de la cuestión social mediante la exhibición de la situación imperante, aunque matizada por la impronta del discurso hegemónico y la mirada de clase. En el caso de la prensa oficialista, esta capacidad de hacer visible las condiciones de la vida de las clases menos favorecidas encerró ambigüedades. A través de la caricatura, se hicieron presentes problemas como la embriaguez o la falta de higiene de las clases populares, en clara sintonía con las preocupaciones de las élites porfirianas, quienes percibían la falta de moral y de buena costumbre de esos sectores como variables que obstruían la marcha del progreso y la modernidad, particularmente en una ciudad que pretendía instaurarse como la vidriera de la prosperidad y la civilidad.
En ese sentido, la sátira visual registró las condiciones de vida y de trabajo de gran parte del pueblo mexicano, pero no ahondó en las causas de la miseria ni cuestionó realmente el papel del Estado. Básicamente, las imágenes se constituyeron en expresión de aquello que las élites gobernantes, económicas, políticas e intelectuales, y aún habría que anotar religiosas, consideraban que era necesario erradicar. Sin embargo, al dejar al descubierto las condiciones en las que vivía gran parte de la población citadina, la caricatura social, en tanto se constituyó en un elemento de crítica, promovió una progresiva visibilidad de los problemas y situaciones que esos otros padecían. De esta manera, se convirtió en una de las formas más directas y gráficas de dejar al descubierto y hacer patentes las consecuencias de la industrialización y de la creciente urbanización. Podemos decir que la caricatura logró exponer con una enorme fuerza y probablemente más allá de las intenciones de los dibujantes, los debates característicos que marcaron las preocupaciones dominantes en el espacio público. Clasismo, así como elitismo, racismo o discriminación, conceptos tan caros al siglo XX y a este XXI, son términos que no formaban parte del vocabulario común de los pensadores y políticos decimonónicos, al menos no de la prensa, que era el principal medio de expresión de la época, y cuando aparecen es con un significado muy diferente al que tendrían en la siguiente centuria. Para ilustrar el punto, diré que en una búsqueda rápida realizada en la base digital de la Hemeroteca Nacional, el término clasismo aparece solo una vez entre 1850 y 1900, en la edición de agosto de 1889 del siglo XIX, en una carta pública de Justo Sierra, y su uso está referido a cuestiones de estilo literario en sentido positivo. Racismo aparece solo 2 veces en 50 años. La primera, en 1894, en el periódico El Universal, en un texto en que se critica a su colega, el Monitor Republicano, y ya con el sentido moderno, se utiliza en 1900 en el Correo Español en relación con la situación de Cuba por la división entre negros y blancos. El concepto que sí se utilizaba era en cambio el de cuestión social. Desde las perspectivas de los estudiosos de las ciencias sociales, la cuestión social refiere a los diversos problemas que entre los asalariados y los trabajadores en general surgieron como consecuencia de los asuntos laborales, de los efectos del proceso de industrialización y de las necesidades de vivienda y servicios urbanos. También tiene que ver con las nuevas formas de organización para la defensa de derechos y las estrategias de lucha, como las huelgas y las manifestaciones en el espacio público, así como con posiciones ideológicas, incluidas las ideas consideradas extremistas. Pero la cuestión social no se constriñe a los asuntos laborales. Tiene que ver también con las políticas gubernamentales respecto a la pobreza, la marginación, las desigualdades sociales y el mantenimiento del orden público, y con aspectos como la atención médica y la salubridad. En este contexto, cabe señalar que esos fueron algunos de los problemas que en los años que aquí estudiamos acapararon la atención de funcionarios del Estado, pero también de médicos, higienistas, periodistas, intelectuales, filántropos y miembros de la Iglesia. Ahora bien, en términos del uso y sentido que los contemporáneos decimonónicos mexicanos daban al término, hay que incluir también el problema de la mendicidad y su erradicación, el combate a la vagancia, a vicios como el alcoholismo y a la delincuencia, que eran preocupaciones que se consideraban inherentes a la cuestión social. La necesidad de cambios en el sistema económico por parte de quienes poseían las riquezas era estimada como la forma de hacer justicia a los obreros y mantener el equilibrio social. En lo que respecta a las regulaciones legales, se consideraba que un asunto prioritario era el fomento del trabajo y el desarrollo de la industria del país. Para otros, también formaba parte del asunto la enseñanza católica o los efectos de la beneficencia. En síntesis, las posibilidades de acceso de los sectores populares a un trabajo digno y adecuadamente remunerado, en íntima relación con el papel que jugaba el capital, los derechos del proletariado y la capacidad de sus sujetos de satisfacer sus necesidades básicas, eran asuntos estimados como constitutivos de la cuestión social. En consonancia con estas ideas, considero que el tratamiento y análisis de la caricatura revela también los enfoques respecto de la llamada cuestión social de un sector importante de las élites porfirianas. En efecto, el discurso visual de la caricatura de la época ilustrada y la patria ilustrada descubre como temas centrales las inquietudes relacionadas con la delincuencia, particularmente el robo, los vicios, en especial el alcoholismo, la preocupante presencia cada vez en mayor número de las clases populares en las calles, la pobreza estrechamente vinculada a la condición moral de estos sectores y, por supuesto, las múltiples instancias en que la desigualdad social se hacía patente en la cotidianeidad. También aparece, aunque con menor frecuencia,
frecuencia la preocupación por la falta de higiene y de educación del pueblo, así como por la circulación de ideologías contestatarias como el anarquismo. La percepción de estos problemas sociales que despertaban el interés de redactores y dibujantes de la época ilustrada y la patria ilustrada se encontraba estrechamente vinculada con la mirada e interpretación que las élites porfirianas hacían respecto de las condiciones de pobreza y marginación en las que vivían las clases menos favorecidas. Esto es, una mirada clasista, de la cual cabe señalar, sin pretensión de disculpar, no eran conscientes. Una mirada clasista, ausente de autocrítica, sin alusiones a la responsabilidad del Estado, salvo algunas vinculaciones con el gobierno municipal, sin referencias a las relaciones económicas de explotación y carente de propuestas de solución. A pesar de esto, aunque con las limitaciones propias del género, la caricatura constituyó una mirada importante porque otorgó amplia visibilidad a las clases menos pudientes y a sus problemas. Las caricaturas sociales de los semanarios La Época Ilustrada y La Patria Ilustrada se ocuparon de plasmar temas vinculados con la vida de los sectores populares y estuvieron motivadas por asuntos relacionados con diversas dimensiones de la realidad en el marco de la preocupación social, los cuales eran captados por las distintas ideologías de la época, satirizados y criticados. En efecto, algunos de los temas centrales de la cuestión social también eran comunes al costumbrismo, de forma que existían aspectos en que ambos estaban íntimamente imbricados. Sin embargo, considero que en tanto el costumbrismo parece construir una mirada en la que el narrador retrata o relata una realidad idealizada, la cuestión social, en cambio, sugiere una actitud desencantada que conduce a resaltar los defectos sociales que afectaban a los ámbitos de convivencia de la esfera pública. Para ejemplificar estas diferencias, tomemos como referencias unas imágenes de La Patria Ilustrada en las que podemos observar el tratamiento diferenciado del enfoque costumbrista y el propio de la cuestión social. El costumbrismo es patente en las secciones tipos mexicanos o tipos nacionales, como esta imagen que estamos viendo, destinadas a representar a la gente y a los oficios característicos de diferentes zonas del país, desde mujeres y niños de diversos estratos sociales hasta vendedores callejeros, citadinos, pasando también por los tipos del campo y la recreación de diversiones populares. En este caso se trata, como lo dice la imagen, de la China. Aquí está. Se trata de litografías en las que se pretendía retratar al natural la realidad, pero en las que en los hechos se elaboraba lo que podríamos clasificar como una proyección de tipos ideales acordes con la mirada modernizadora y las pretensiones progresistas. Personajes llenos de dignidad, pulcros, orgullosos de su oficio o situación, que traslucen templanza, ecuanimidad y hasta buen ánimo. En estas imágenes, la pobreza se plasma en unos pies descalzos, en la ropa humilde, pero no se asocia con la carencia, el hambre, el aspecto descuidado, la falta de higiene o los vicios. Hay dignidad en los personajes. Hay en todos ellos una sobriedad que los eleva por encima de las carencias. Hasta los muchachos callejeros jugando a las canicas tienen ese sello. Los 4 protagonistas, vendedores de periódicos y de otros productos, son niños jóvenes apacibles que aún conservan un aire de inocencia. En contraparte, el mismo periódico, en una sección con caricaturas, publicaría una serie de imágenes que agruparía bajo el título de Tipos Reales. Sin pretensión consciente de marcar diferencias conceptuales entre la costumbre y la crítica social, sin siquiera darse cuenta de que al mostrar los tipos reales se estaba evidenciando que en los otros casos se trataba de tipos ideales, en esta sección satírica, los personajes de la vida cotidiana, esos que habitaban la ciudad, desde vendedores ambulantes y obreros hasta ladrones y turistas, inocentes, víctimas de los defectos mexicanos, por cierto, encontrarían su representación. Centremos la observación en un ejemplo concreto de la sección de los tipos nacionales. Seleccionamos una estampa en la que podemos observar a unos vendedores ambulantes de comida, los vendedores de cabeza, es la imagen en la que están los 2 hombres cargando su venta, para confrontarla con la imagen de un personaje de caricatura, quien también se dedica al comercio de alimentos, el chicharronero. En ambas representaciones, los vendedores van descalzos, pero mientras en el primero el porte de los individuos es cuidado, las ropas que visten son limpias y nuevas, e impera la pulcritud tanto en los personajes como en el producto de su venta, en la segunda imagen el aspecto es de abandono, la ropa es vieja y raída, el producto de la venta está expuesto a la intemperie y un perro flaco aguarda junto a la comida por los desperdicios que caerán al suelo. La imagen produce en quien la mira una sensación general de rechazo por el desaseo que impera. Se confrontan así el tipo ideal y el tipo común, el costumbrismo y la crítica social, lo que se pretendía y lo que imperaba en la cotidianidad.
En efecto, pese a la imagen costumbrista que representaba a los vendedores ambulantes, el velero, el panadero, el entulador, el escobero, la tamalera y demás oficios, con toda su carga de dignidad y hasta de belleza, varios periódicos denunciaban a los vendedores ambulantes como la verdadera y nueva plaga social, decía alguno. En opinión de los integrantes de la prensa, los vendedores ambulantes proferían dicterios, usaban palabras soeces, importunaban a los transeúntes y provocaban lances desagradables. Invadían las calles céntricas, obstruyendo las banquetas e impidiendo el cómodo tránsito, pues junto con sus compradores, esa gente del pueblo, congestionaban las banquetas y, entre tanto, los transeúntes que se ven en el triste caso de tener que caminar por en medio de la calle, decía alguien. Además de todas las molestias que su presencia provocaba, lo más lamentable era que ese espectáculo resultaba vergonzante, porque, apuntaba la Voz de España, los extranjeros se formarán una idea muy pobre de nuestra cultura, porque les dice mucho del embellecimiento que debe cuidarse en toda la capital de las naciones civilizadas. Fin de la cita. En síntesis, a través de las imágenes, los periódicos evidenciaban las tensiones existentes entre dos discursos, dos visiones de la realidad. Una que propendía a idealizar a la ciudad y a sus ciudadanos, otra que crítica mediante exacerbaba los aspectos negativos del acontecer social. Este mundo de contrastes asumió en la prensa periódica de la Ciudad de México dos formas de representación distinta. Por un lado, el retrato costumbrista sintetizaba los ideales y deseos de las élites porfirianas. Por el otro, la caricatura, a través del humor y de la ironía, exponía los fenómenos propios de una ciudad que crecía vertiginosamente y que, en consecuencia, padecía la progresiva agudización de la contradicción y de las desigualdades sociales. 1883 sería el año en que las clases populares obtendrían definitivamente un papel fundamental en la caricatura de la prensa periódica. A partir de entonces, la cuestión social sería definitivamente un asunto primordial del discurso visual, compartiendo este espacio con la crítica política. La caricatura que se produjo en México desde su introducción y hasta mediar la década del 80 fue principal, aunque no exclusivamente de tipo político. Por lo general, en las caricaturas se pintaba al pueblo en su estrecha relación con la política, destacando particularmente el uso que se hacía de él, del pueblo, por parte de los partidos y del gobierno en los procesos electorales. Desde la década de 1840, cuando empezó a adquirir relevancia como parte fundamental del periodismo satírico, en el carácter de la caricatura predominó el corte político. A lo largo de la década de 1860 y 1870, marcadas por las confrontaciones entre grupos, se consolidó el uso de las caricaturas en la prensa periódica, pues las imágenes se convirtieron en una estrategia cardinal en las luchas partidistas por el acceso al poder. Entre 76 y 79, ocuparon en las caricaturas un lugar central las confrontaciones entre partidos políticos. 76-77 fue la etapa más álgida en la lucha que sostuvieron Díaz, Sebastián Lerdo de Tejada y José María Iglesias en sus pretensiones por acceder a la presidencia. En tanto, 79 y 80 se vivió la confrontación entre los tuxtepecanos que aspiraban a suceder a Díaz en la presidencia y la arena periodística fue una vez más el escenario de los enfrentamientos. Esta situación empezaría a modificarse tras el triunfo de Manuel González en el 80, cuando se logró la transición presidencial en un marco de relativa tranquilidad social y política, sin conflictos postelectorales. A partir de 1882, la aparente estabilidad política influiría de forma determinante en la reducción de las publicaciones periódicas con caricaturas políticas. La política cedería ese espacio a los asuntos de orden social. Tres factores se conjugarían en la década de 1880 para dar origen a la eclosión de la cuestión social y a la acentuación de la mirada clasista en la caricatura de la prensa periódica. En primer lugar, en el caso de la Ciudad de México, las consecuencias de los procesos de industrialización y urbanización empezaron a gravitar de manera decisiva en la vida pública. El signo más evidente fue el incremento en la población que radicaba en la ciudad. También las manifestaciones de descontento de los trabajadores de los distintos sectores laborales se empezaron a ser más evidentes. Así, por ejemplo, aumentaron el número de huelgas de obreros, pero también se evidenciaron problemas entre los artesanos y otros trabajadores como los panaderos o los vendedores en calles y mercados. Otras manifestaciones de protesta, como las expresadas por el asunto de la deuda inglesa, la depreciación de la moneda de níquel o aún el antireeleccionismo, expresaban también las tensiones sociales. El gobierno trató de instrumentar diversas medidas que incluían, por un lado, el acuerdo con los empresarios y por el otro, el dominio sobre las organizaciones artesanales y obreras para tratar de controlar al mundo del trabajo. En segundo lugar,
la instrumentación de mecanismos legales y extralegales de censura y represión habrían de determinar el distanciamiento de cierta parte de la prensa con la crítica política. En 1882, las añejas pretensiones gubernamentales de lograr una reforma constitucional respecto de la libertad de prensa se concretaron con la modificación del artículo 7º que trasladó los delitos de imprenta al conocimiento de los tribunales del orden común, brindando a las autoridades un espacio de acción para influir sobre los representantes de la ley e imponerse al periodismo independiente. En el caso de la represión extralegal, el tuxtepecanismo instrumentó una política de mano dura basada en la intimidación y los ataques violentos en contra de personajes de la prensa oposicionista, enmascarados detrás de supuestos actos de delincuencia común. En tal sentido, a manera de hipótesis, es posible suponer que, frente a los renovados mecanismos legales de censura, parte de la prensa independiente haya decidido dar un giro a la forma de efectuar la crítica política, optando por incluir la caricatura de corte social, la cual constituiría otra forma de oposición a las actuaciones del régimen, no exenta, como ya hemos apuntado, de la influencia del discurso dominante y las posiciones clasistas. Este viraje suponía una menor exposición y por ende atenuaba las consecuencias de la represión y censura del gobierno encabezado por Díaz, pero persistía en la actitud crítica hacia el régimen, o hacía crítica del régimen aún sin proponérselo, como es el caso de las dos publicaciones que aquí estudiamos. En tercera instancia, la estabilidad política y el afianzamiento de Porfirio Díaz y del tuxtepecanismo en el gobierno, aunado a la pérdida de poder y de influencia de los dos liberales más destacados, Sebastián Lerdo de Tejada y José María Iglesias, se tradujo en la progresiva, aunque solo provisional, relajación de la competencia partidista, lo que generó un clima de distensión periodística que condujo a fijar el interés en otros aspectos de la vida pública del país y de la Ciudad de México. En efecto, ya fuera por la disminución de la contienda facciosa o por el convencimiento o el temor de ciertos periodistas frente a las estrategias gubernamentales, asistimos al surgimiento y consolidación de una prensa que se alinea con el régimen y otra que, pese al alineamiento, decide cuestionarlo, cambiando de perspectiva y por ende busca nuevos temas más allá de los vinculados con las cuestiones políticas, aunque se mantuvieran algunas expresiones del periodismo satírico político independiente, contrario a las autoridades, como es el caso del hijo del Aguizote. En este nuevo contexto, definido por la momentánea disminución de la lucha partidista, muchos de los periódicos con caricaturas políticas no tenían ya un objetivo y un fin claros. De repente, quienes durante las 2 décadas anteriores habían sabido para qué servía y para qué usaban las caricaturas, la sátira, la ironía y el ridículo, perdieron el sentido, dejaron de tener un objetivo claro para saltar a la arena de la vida pública. Íntimamente ligada a la prensa satírica con caricaturas, a la dinámica de la política nacional, los cambios y reacomodos ocurridos en el espacio público transformaron el carácter y los objetivos de este género periodístico, que al no funcionar como arma partidaria, adquirió sentido como instrumento de crítica al sistema social. Encontrar ese nuevo sentido fue la tarea de los periódicos con caricaturas en la década de 1880, y aunque parecía difícil, finalmente el objetivo se alcanzaría. Sería precisamente en esta etapa cuando tuviera lugar desde la sátira visual la inclusión de una nueva mirada de la realidad. La caricatura de una parte importante de la prensa capitalina empezó entonces a observar a la sociedad, a ocuparse de los problemas de la vida cotidiana, a darle un espacio a la expresión de las cuestiones sociales que hasta entonces habían permanecido fuera de su órbita. Desde el ámbito del periodismo gráfico, el esfuerzo lo iniciaron la Época Ilustrada y la Patria Ilustrada y lo continuaron la Actualidad y el Hijo del Aguizote, así como México Gráfico, cada uno desde su particular posición ideológica. A diferencia de otros periódicos, la preocupación por el éxito del proyecto de orden y progreso y modernización instrumentado por el Estado dirigió la mirada de semanarios como La Época Ilustrada y La Patria Ilustrada hacia los asuntos de la vida cotidiana, los sectores populares y la cuestión social. En contraparte, en impresos como El Hijo del Aguizote, que estuvo vigente de 1885 a 1903, el predominio del interés político continúa imponiéndose en la temática de las caricaturas. Se trata de un semanario satírico con caricaturas políticas de aparentemente abierta oposición al régimen tuxtepecano porfirista, que consiguió subsistir por más de una década en medio del clima de censura y represión impuesto por el gobierno de Díaz.
En sus caricaturas, los temas sociales como la desigualdad, la pobreza, así como la caracterización de tipos sociales, aparecen supeditados a los temas de actualidad política. Se representaban constantemente a los principales funcionarios del país, especialmente a los ministros y al propio presidente en situaciones ridículas y comprometidas, señalándolos como los directamente responsables de la situación económica, política y social imperante en la República. Si bien es cierto que las filiaciones y compromisos de ambos periódicos, de la Época Ilustrada y de la Patria Ilustrada, con el oficialismo los alejaba de la crítica al gobierno, también lo es que ello no significaba que no hicieran caricatura política, pues desde sus páginas y a través de la sátira visual, emprendieron una ardua labor de contracrítica dirigida a la prensa oposicionista, a algunos funcionarios y a ciertos ámbitos de gobierno. Especialmente se atacaba a periódicos y periodistas de la prensa independiente y de la oposicionista, tales como El Hijo del Aguizote, El Monitor Republicano y El Tiempo, entre otros. Aunque no se caricaturizaba al presidente, ocasionalmente se criticaba a funcionarios, desde ministros, senadores y diputados hasta municipios. Asimismo, también cumplieron con una labor de supervisión frente al desempeño del ayuntamiento y de la policía. Además de la caricatura política, estos periódicos se autodenominaban ilustrados porque en sus páginas se incluían otros variados temas gráficos correspondientes tanto al contexto nacional como al internacional, tales como paisajes, monumentos, retratos de personajes públicos y de personajes ilustres, moda, reproducción de pinturas, adelantos tecnológicos, entre otros muchos. No fue, pues, la falta de temas lo que condujo los intereses de esos periódicos hacia las problemáticas de la cuestión social. Cumpliendo el papel de defensores del gobierno federal y promotores de la cultura, esa prensa ilustrada contaba con temas suficientes para cubrir sus necesidades gráficas. El espacio que abrieron para que nuevas propuestas de crítica satírica fueran incluidas estuvo relacionado con su estrecha asociación con el oficialismo, con su vínculo con el proyecto gubernamental que propugnaba por la modernización de la ciudad, lo que implicaba atender problemas relacionados con la presencia de las clases populares en las calles. En ese contexto, esta mirada incluyente formó parte de una verdadera preocupación desde el poder y desde las élites sociales por un entorno que afectaba la vida pública colectiva. El tratamiento de la cuestión social en la caricatura de ambos semanarios carecía de un cuestionamiento profundo y serio respecto a los orígenes y causas que producían problemas como el alcoholismo o la delincuencia. Tampoco se perseguía relacionar el crecimiento de la pobreza y la mendicidad o el descontento del mundo obrero con los agentes económicos que los generaban o con la ausencia de políticas gubernamentales. Se limitaba a mostrar los signos más evidentes, confiando en que al mostrarlos era un camino para corregirlos. En efecto, la presencia de la cuestión social en las caricaturas de la Época Ilustrada y la Patria Ilustrada no implicaba que en esos periódicos predominara un discurso centrado en preocupaciones ideológicas, políticas y morales enfocadas a lograr el bienestar colectivo, la erradicación de la desigualdad o la defensa de los derechos de los trabajadores. No. La caricatura de tipo social era el recurso de acción de una prensa aliada con el poder gubernamental, alineada con el proyecto del Estado y con los intereses de los grupos que detentaban el poder económico. Representaba en todo momento una mirada clasista. La mirada clasista de la Patria Ilustrada se impone desde la definición misma del público lector al que va dirigido. Así, en 1887, en una litografía, mostraban a mujeres y hombres y hasta algunos niños finamente ataviados que en plazas y jardines públicos se detienen a leer la edición del Día de la Patria Ilustrada. Sí. En el mismo sentido, unos años más adelante, en 1892, dibujaban a hombres de traje formal y elegantes sombreros, señoras bien vestidas y tiestas coronadas por coquetos sombreritos, hasta algún charro que constituían el público lector del semanario. La caricatura forma parte de una serie donde la actitud clasista del periódico es patente en la pretensión de identificar públicos lectores con determinados periódicos. Así, asocian, por ejemplo, que tarda un poco en cambiar. A ver, aquí está. Así, asocian, por ejemplo, a elegantes señores con el Partido Liberal, a adustas y mochas mujeres de la clase media con La Voz de México y a los miembros del clero con El Tiempo, como podemos observar en esta imagen. Pero además de evidenciar las enemistades políticas periodísticas, el clasismo más patente y despiadado se exhibe en la representación que se hace de las mujeres de los sectores populares que se asocian con el Diario del Hogar y de los hombres del pueblo con ánimo levantisco que son el público del Hijo del Aguizote.
También la época ilustrada mostraría su clasismo en la representación de las diferentes clases de la sociedad mexicana y lo haría con la caricaturización de diversos temas, entre ellos uno tan simple como el del uso del paraguas en la temporada de lluvias. Las diferencias se notan ya al contraponer a la clase media, como lo son los redactores del periódico El Monitor Republicano, con una pareja de las clases bajas. Los más pobres no tienen ni paraguas para protegerse de la lluvia. Pero la representación más brutal del conjunto es la que muestra a un individuo de la clase alta que para evitar mojarse los pantalones con el agua estancada, atraviesa la calle montado sobre la espalda de un muy humilde individuo de las clases bajas que ofrece seguramente sus servicios a cambio de unas monedas. De la necesidad de sobrevivir del miserable, saca provecho el rico, sería una forma de leerla, pero también se puede interpretar en sentido contrario. Antes que hacerse de un trabajo permanente, el vago prefiere sacar provecho de los remilgos del rico. Por sus filiaciones y convicciones, ambos semanarios estaban impedidos de hacer una crítica que involucrara a los más importantes responsables tanto del origen como de las posibles soluciones de la cuestión social. Los comerciantes, los propietarios de bienes en la ciudad y el campo, los industriales y aún el Estado mismo. En este contexto, las clases populares se cuelan en la caricatura y con ellas sus problemas. Su presencia se impone porque sus condiciones de vida contradicen las pretensiones del gobierno y de las élites porfirianas respecto a la modernización y la civilidad citadina. Se trata, pues, de males que es necesario ver para empezar a resolver. Los pobres pululan por las calles, las llenaban con su presencia y, por qué no decirlo, en opinión de las élites, las afeaban y hasta los volvían peligrosas. En efecto, mendigos, vendedores, boceadores, entre otros actores, tornaban intransitables los espacios públicos citadinos. Desde las calles hasta las plazas y los atrios de las iglesias, estaban en todas partes y con su presencia desdecían las aspiraciones de esas mismas élites y de los gobiernos, el municipal, el del distrito y el nacional, de sentirse y mostrarse como una sociedad moderna que hacía realidad las promesas del progreso económico, científico, tecnológico, cultural, artístico y, ¿por qué no?, acorde con los parámetros internacionales de la elegancia, el buen gusto y el refinamiento. Además de contradecir las aspiraciones de progreso y modernidad, los pobres despertaban los miedos de la clase media, acomodada y alta. Su presencia los intimidaba, pues temían que los asaltaran y robaran. En consonancia con esas prevenciones o quizá provocando esos recelos, a lo largo de los años ambos semanarios ilustrados señalaron y acusaron a los pobres y a los menesterosos de estar íntimamente asociados al delito del hurto. Por supuesto, los personajes más señalados como perpetradores eran los hombres de edad media, pero también lo eran los adolescentes cuya inocencia volvía más vulnerable a las víctimas que no solían desconfiar de ellos. Sin embargo, aunque raros, también encontramos casos en los que las personas señaladas son mujeres de edad avanzada, aunque debo confesar que ya no me dio tiempo de encontrarla para incluirla en la representación, pero les prometo que también hay un par de caricaturas en que se señala. Los miembros de los sectores populares vestían harapos. Su aspecto era generalmente sucio y descuidado, además de que tenían propensión a los vicios, el alcohol y el tabaco, entre otros. Careciendo de los medios económicos para satisfacerlos, no les importaba adoptar actitudes cercanas a la mendicidad. Así, como parte de una serie de caricaturas sobre el tabaco, dibujadas por Villasana, es posible observar a distinguidos señores con gabardina, sombrero, bastón y puro, así como a un gringo, todos ellos fumando, mientras en el cuadro de la página siguiente se ve a un hombre, a una mujer que pertenece al servicio doméstico y a un muchacho de los sectores populares recogiendo las colillas del suelo. De acuerdo con lo que mostraban las caricaturas, durante las celebraciones públicas en las zonas donde imperaban las clases populares, había perturbaciones al orden, escándalos, borracheras, riñas. Esta gente carecía de educación, de buen gusto, de civilidad, constituía la negación de la modernización, del progreso que reinaba entre las clases altas. La presencia de las clases populares sería evidente también en los asuntos de la vida política. En efecto, la presencia callejera de las clases trabajadoras sería valorada y resaltada como positiva siempre que obrara en función de los intereses del gobierno. En 1892, que sería un año particularmente ilustrativo de la presencia de los sectores populares en las calles. Para restar fuerza e importancia al movimiento antireeleccionista en contra de Porfirio Díaz, en las imágenes se destacó la participación de artesanos y obreros, la gente útil del pueblo, en las manifestaciones públicas para demandar la continuidad del general en la presidencia.
Nutridos contingentes de obreros y artesanos, limpios, bien vestidos, entusiastas, portando los estandartes de sus gremios o asociaciones, eran dibujados desfilando por las calles para manifestar su solidaridad con el gobierno. Mujeres y hombres de las clases altas observaban en las banquetas y aplauden tal despliegue. Después, en los salones del palacio, el presidente recibe a un nutrido grupo de hombres, aunque por los elegantes trajes que visten los presentes, no queda muy claro si son esos mismos obreros que han desfilado. Claro, no es difícil sospechar que no. Los trabajadores lucen en las calles, pero deslucen en los salones. También, para demostrar a quienes dudaban de la popularidad del general y para desacreditar a quienes cuestionaban el éxito y espontaneidad de tales manifestaciones, se mostraba a los miembros del mundo de trabajadores participando en desfiles organizados para diferentes eventos, como felicitar al presidente por su hazaña del 2 de abril. En el discurso elaborado por esas caricaturas, los artesanos y obreros se manifestaban espontáneamente, formaban parte de la ruta del progreso, eran seres valiosos con ideas propias y fines elevados. En contraparte, cuando los miembros de esos mismos sectores populares se hacían presentes para manifestarse desde una posición francamente contraria o al menos diferente de los intereses gubernamentales, el descrédito era la respuesta. Se dibujaba una masa indefinida en la que era imposible establecer actividades u oficios. Se trataba entonces de unos seres incapaces, manipulados, que no perseguían ningún fin meritorio, ninguna causa auténtica, ningún reclamo legítimo se les reconocía. Como en el caso en el que se alude a los episodios provocados en noviembre de 1884 por el asunto del reconocimiento de la deuda inglesa. Mientras las posibilidades de aprobar su pago se discute civilizadamente en el Congreso, la turba enardecida actúa violentamente, tanto en las gradas como en las calles. En el mismo sentido, las manifestaciones del partido de oposición, en lugar de estar conformadas por clases útiles, se transformaban en una especie de tumultos desorganizados en las que cada hombre tiraba para un lado diferente, encabezados por la gente más ruda del pueblo y bajo una bandera que amenazaba con destruirlo todo, Nil. Además, no se manifestaban de forma espontánea, sino asusados y dirigidos por los intereses de un grupo de revoltosos embosados que desde las sombras y enmascarados para proteger su identidad, lanzaban a la gente contra el gobierno. Por el otro lado, el partido del gobierno se manifestaba bajo la bandera del progreso, conformado por hombres de bien, miembros de las clases trabajadores de la industria y del comercio, que solo perseguían construir el bienestar y la prosperidad del país. Cuando los sectores populares protestaban o se manifestaban desde la oposición, las imágenes los presentaban como turbas destructoras, nihilistas, que alteraban el orden y atentaban contra las pretensiones de progreso. En los hechos, evidenciaban las carencias de una ciudad que se pretendía moderna. Sus manifestaciones podrían carecer de razones y de sentido para las cúpulas de poder y las élites, pero estaban ahí, estaban tomando las calles y estaban invadiendo las caricaturas. Que en el tren existieran vagones de primera y segunda clase y de clase especial era algo absolutamente natural. Refería a las posibilidades económicas de los usuarios. Pero también, claro está, establecía diferencias entre unos y otros, evidenciaba la profunda desigualdad entre los sectores que conformaban la sociedad. En los carros especiales viajaban muy pocos pasajeros, gente fina, elegantemente ataviada. Para ellos y ellas se trataba de un paseo cómodo y agradable. En primera, se viajaba con un poco menos de espacio. Las clases medias correctamente vestidas observaban buenos modales y conducta. Los caballeros cedían los asientos a las damas y departían entre sí cortésmente. Se imponía el orden. En segunda clase, en cambio, viajaban hacinados los sectores populares, la gente del pueblo, personas que transportaban sus mercancías o las compras, llevaban bultos y llaves de corral, se apretujaban sin orden ni educación. Hombres, mujeres, niños y animales se mezclaban entre sí. Seguramente el olor era desagradable. Lo que es cierto es que imperaba el caos. Ahí nadie estaba a gusto, nadie disfrutaba del trayecto. Las mismas condiciones de desigualdad se repetirían en los espectáculos, los salones de fiestas, en los teatros y en las plazas de toros, donde la entrada se reservaba exclusivamente para los más selectos de la sociedad, mientras la gente común se quedaba afuera con la única posibilidad de tratar de escuchar desde detrás de las bardas u observar por los agujeros de las mismas. En amplios sectores sociales,
La diferencia se asumía y no se cuestionaba su existencia, ni las causas que originaban la desigualdad, ni la pobreza inherente a ella. Aparentemente, los orígenes de tales hechos no se buscaban, no preocupaban, pero su existencia subyacía en el discurso. Los miembros de los sectores populares que circulaban por las calles iban mal vestidos, medio andrajosos y muchas veces descalzos. En las caricaturas no se reflexionaba respecto de los salarios y el poder adquisitivo o sobre las posibilidades de acceso a la educación como alternativa para modificar hábitos y conductas. La pobreza y la desigualdad simplemente existían y poco se preguntaba cuáles eran las causas que las generaban ni cómo afectaba las relaciones entre clases. Pocos se preguntaban de dónde habían salido todos esos pobres. Y cuando llegaban a plantearse el cuestionamiento, la respuesta moral se imponía. Era la naturaleza de sus miembros la que hacía a las clases populares proclives a la vagancia, el desaseo, la falta de responsabilidad, el alcoholismo, el desinterés por el trabajo. Los caricaturistas evidenciaban las profundas diferencias sociales, pero las asumían como connaturales al orden imperante. Es preciso tener en cuenta que en esta época los caricaturistas acordaban cuando no recibían del director mismo del periódico o del caricaturista titular la línea sobre la que había que desarrollar la caricatura. Sin embargo, al mostrar lo negativo, al poner de manifiesto todo lo malo e incorrecto, implícitamente se asumía la existencia de ciertos factores que habían provocado los problemas y que también se hacía evidente la necesidad de encontrar alternativas para modificar la situación. Con esta caricatura social mesurada y oficialista, empezarían, sin embargo, a expresar y asociarse las relaciones entre pobreza y necesidad, carencia y falta de alternativas para resolverlas, como vimos en las imágenes anteriores. Esta es la única imagen que no pertenece o a la época ilustrada o a la patria ilustrada, pertenece a San Lunes y es de 1909 y ahora entenderemos por qué está aquí, justamente para mostrar cómo sí se empezó en algún momento a reflexionar desde la caricatura en las situaciones sociales y qué lo provocaba. Diremos que era raro, por no decir que no ocurría, que la caricatura aludiera a la relación entre capital y explotación de mano de obra, a las condiciones laborales presentes en las fábricas capitalinas, ni mucho menos a la escasez de trabajo o a la injerencia y competencia gubernamental para modificar las condiciones de vida de las clases populares. No aparecen en estos semanarios que estamos estudiando, pues este enfoque solo cobraría importancia más tarde, a comienzos de la siguiente centuria, en la prensa oposicionista. Tampoco se reflexionaba sobre la forma en que las diferencias y la desigualdad social podía alimentar el resentimiento de clases, pero lo que sí se mostraba era cómo la ignorancia, la miseria, la falta de higiene y la consecuente proliferación de plagas y epidemias, la venta ambulante y los puestos de comida callejero contravenían los ideales porfirianos, retrasando la transformación a un México moderno o cosmopolita. Es evidente que no era la finalidad de los caricaturistas ni de los impresos llamar la atención respecto de la desigualdad social, ahondando en sus causas y buscando alternativas de solución. Pero lo cierto es que la presencia cotidiana de esta situación se colaba repetidamente en las imágenes, señalando la desigualdad como foco de alarma. En tal sentido, la caricatura de corte social también puede ser interpretada como una forma de aprender la ciudad, de construir imaginarios urbanos y de convertirse en un espacio de intermediación cultural y de progresiva concientización social. En efecto, como sostiene Silvia Zaita, las notas sobre la vida de los pobres y marginales dan cuenta de zonas de la ciudad que se suponen desconocidas para el lector. De esta forma, pone en comunicación culturas, prácticas y discursos provenientes de espacios de circulación diferenciados, convirtiéndose en un importante espacio de intermediación cultural. Hasta aquí Zaita. La caricatura social brinda la posibilidad de graficar y dar a conocer otras realidades de vida, por ende, al ofrecer al lector la posibilidad de reflexionar sobre una situación en gran medida ajena a sus circunstancias. Como ya hemos apuntado, desde las limitaciones que impedían a los semanarios identificar o reconocer la responsabilidad del Estado en las consecuencias sociales del avance de la industrialización y la urbanización, lo que sí asomaba en las caricaturas era una crítica dirigida a algunos responsables en relación más directa con los problemas y sus efectos, y los afectados, perdón. Dos referentes involucrados en diferentes grados y formas con los sectores populares serían descubiertos y denunciados: el ayuntamiento y los especuladores. No podemos dejar de observar que el hecho de ser publicaciones oficialistas obligaba a los editores a mantener una especie de protección hacia las autoridades nacionales y hacia su responsabilidad con la cuestión social.
Por lo tanto, la crítica se enfocaba en los funcionarios locales, como estamos viendo en esta imagen. El municipio era responsable de la apariencia, estado y uso de las vías y sitios públicos de la ciudad. A él le correspondía todo lo relacionado con la higiene, la limpieza, el orden, la atención de la mendicidad, el control de los vendedores ambulantes y demás temas ligados al aspecto de las calles. Las referencias al municipio y sus responsabilidades en torno a la higiene se hacían evidente en la época ilustrada en una serie de imágenes trazadas por Villasana, en las que se va relacionando a diferentes actores sociales con su participación en la generación y control de epidemias. En uno de los cuadros se exhibe a los miembros del ayuntamiento en completa pasividad ante el problema, mientras los hombres de ciencia intentan buscar explicaciones y soluciones, en tanto políticos, comerciantes y miembros de la élite huyen de la ciudad y los miembros de los sectores populares, actuando con total inconsciencia, contribuyen a agudizar el problema, contaminando las calles con los desperdicios cotidianos. Muestra a los miembros del ayuntamiento sentados dormitando, a los facultativos mirando crecer el hongo de los microbios, a varios individuos de las clases medias y alta a punto de abordar el tren para irse de la ciudad, y a una mujer de los sectores populares vestida con harapos, tirando a la calle aguas sucias. Así es, las críticas de corte político más comunes se dirigían a los funcionarios de la municipalidad. La cercanía con el oficialismo impedía una crítica descarnada, pero no evitaba que se cuestionara la capacidad del ayuntamiento para controlar y erradicar la mendicidad y a los vendedores ambulantes de las calles de la ciudad. Vendedores y mendigos eran considerados graves problemas sociales, eran vistos como un freno al desarrollo y al progreso, a las aspiraciones de orden y de modernidad. El gobierno de la ciudad, directamente responsable del aspecto urbano, tanto material como social, resultaba incapaz de dar soluciones. También la Patria Ilustrada efectuaría su propia crítica al ayuntamiento como responsable del estado material de las calles y de los sitios públicos. Así, del deterioro de calles y banquetas era culpable el municipio. También aquí, el abandono y falta de atención estaba relacionado con la desigualdad de clase. Las calles céntricas lucían descuidadas y con un poco de basura, pero el problema se agravaba conforme las calles se volvían menos céntricas hasta llegar al caos total en aquellas más retiradas, las calles periféricas, las de las zonas marginales, en las que la circulación de carros y personas resultaban imposibles. Dos miradas se cruzan en las caricaturas respecto de las formas en que se enfrentaban y se buscaban soluciones a los problemas de la cuestión social. Una era la que provenía del Estado y las élites en la línea del pensamiento conservador católico que pretendía poner freno al tema de la pobreza mediante la implementación de estrategias de beneficencia y caridad. La otra surgía de los propios miembros de las clases populares y estaba relacionada con la pretensión de justicia e igualdad social, basada en las ideas socialistas y anarquistas difundidas entre artesanos y obreros. La sátira visual criticaría a unos y a otros. Pese a la postura oficialista de la Patria Ilustrada, emergería el cuestionamiento a las principales estrategias instrumentadas para atender el asunto de la cuestión social. La crítica se dirigía contra la idea de la caridad como solución, tanto a la practicada por el Estado como a la privada, como vimos al principio. Sin duda, el hambre de hombres y mujeres que carecían de trabajo y de posibilidades de encontrarlo en razón de su edad y sus condiciones físicas, muchos eran viejos, soldados, lisiados, no se erradicaría gracias a una tesorería que pretendía aliviar el mal regateando miserables mendrugos de pan duro a cientos de pobres que se amontonaban en su umbral, muchos sosteniéndose en bastones o muletas por la falta de brazos o de piernas, mientras intentaban mantenerlos a raya, colocando largas y filosas puntas metálicas en las puertas. Velado sí, pero ahí estaba el cuestionamiento a las autoridades por su incapacidad de atender a cabalidad el tema del desempleo y la creciente mendicidad. Ahí el llamado de atención para que el Estado asumiera responsabilidades y jugara otro papel en la solución de problemas sociales, para que garantizara otro tipo de política asistencial y de protección. También serían criticadas la proliferación de ideologías contestatarias entre los miembros de las clases populares, pues se consideraba, claro, las de las élites y las clases altas consideraban que alentaban la confrontación y la lucha de clases, en especial las del anarquismo, que atentaba contra el orden imperante. Así,
La circulación y asimilación de ideologías provenientes de Europa por parte de miembros de los sectores populares resultaba preocupante para las élites. La gente educada consideraba que los obreros, los artesanos o los vendedores ambulantes eran incapaces de comprender a cabalidad las ideas libertarias. La mirada clasista que asomaba desde la caricatura, la mirada de quien se asumía superior y se mofaba ante la supuesta ignorancia de la gente que no alcanzaba a comprender la profundidad de las ideas que asumía sin entender, no ocultaba, sin embargo, la sombra del miedo ante la proliferación del pensamiento anarquista entre la gente pobre. Y sí, en cambio, evidenciaba el hecho de que esas ideas peligrosas y radicales habían sido asimiladas por las clases populares. Casi una década más tarde, de algunas de las imágenes que hemos visto al principio, la mirada de la patria ilustrada sobre las clases bajas y los sectores populares continuaba siendo la misma, de la comprensión y puesta en práctica del precepto anarquista de justicia como facultad del individuo. Haría mofa una caricatura compuesta por 4 imágenes, 2 que ya hemos visto. Entre ellas vemos a los hombres y mujeres trabajadores, pues tienen recursos para vestir y calzar y hasta pagarse una entrada a los toros. Aplicar esos principios a situaciones de la vida cotidiana. Así, se burlan, ante la puerta de una casa de empeño, un hombre prolifera amenazas tales como: se cogieron mi prenda, judíos, judíos, algún día me las pagarán. En la tocinería, una mujer protestaría: ladrones, ya subieron otro centavo a la carne y la manteca, ardieran todas las tocinerías. Y en la plaza de toros, un miembro del público grita: no son toros, son bueyes, es un engaño al público, muere el empresario. Y la burla final, y más evidente, radicaba en la asociación directa entre religión y anarquismo. Así, un hombre con cabeza de burro y portando un estandarte con una cruz arenga: conmigo católicos, guerra a lo establecido. Los prejuicios de clase afloran y determinan la crítica patente en el desprecio ante la supuesta ignorancia de los pobres y sus absurdas manifestaciones de descontento. Lo cierto es que la burla trasluce, pese a sus propios objetivos, la presencia de una creciente desigualdad social y un principio de descontento entre las clases populares. Después de varias décadas en las que el interés público estuvo centrado en asuntos relacionados con el acceso al poder, la cuestión electoral y el control político, finalmente el tuxtepecanismo y la consolidación del ascendente personal de Porfirio Díaz sobre el Estado, la necesidad de estabilidad y crecimiento por parte del sector económico, la demanda de la sociedad mexicana de tranquilidad, aunado a los consensos generados en torno a la figura del militar en amplias capas de la población, fueron todos factores que se conjugaron para brindar el espacio para que otras preocupaciones, tales como el avance de la industrialización y la urbanización, adquirieran relevancia en el periodismo con caricaturas. La existencia de problemas sociales que afectaban el armónico desarrollo proyectado por el gobierno entró entonces a formar parte del discurso visual de las caricaturas. Sin embargo, es posible observar que la posición de periódicos como La Época Ilustrada y La Patria Ilustrada, que se preocuparon por tratar los temas de la cuestión social en la caricatura, estuvo matizada por una doble afectación: la alineación al lado de la postura oficialista y una mirada clasista. Ello provocó que en muchas de las imágenes se evidenciara la convicción de los redactores en el hecho de que eran los propios individuos de los sectores populares los responsables de las condiciones de pobreza, falta de higiene, alcoholismo e ignorancia en que vivían. Las limitaciones que ese posicionamiento imponía al tratamiento de la cuestión social impidieron identificar, asociar y asignar responsabilidades al Estado y a los agentes económicos, en particular a los vinculados con el mundo industrial. Es cierto, existía una preocupación patente en las publicaciones de la época, pero también una especie de fatalismo provocado por la convicción de que el problema era irresoluble, dado que, cito, la miseria proviene del mal gobierno, pero el mal gobierno proviene de la miseria, como sentenciaba Juvenal, el periodista Enrique Chavarri, en el Monitor Republicano ya en 1871. Sin embargo, todo ello no evitó que algunos asomos de crítica se hicieran presentes en las imágenes. La inclusión de la cuestión social en la caricatura pone de manifiesto la importancia que el tema había cobrado para el desarrollo de la vida pública, al tiempo que traslucía en imágenes las preocupaciones que desde hacía más de una década estaban presentes en la prensa. La apertura de la caricatura hacia los temas de la cuestión social traslucen cambios importantes en la dinámica social de la vida citadina y comienzan a sembrar, al concluir el siglo XIX, una creciente preocupación por los males sociales que aquejaban a la ciudad y por extensión al país. El clasismo, presente de antaño, aunque no fuera así llamado, empezaría a surgir como categoría para definir la forma de relación social que él mismo
calificaba. Muchas gracias. Gracias a ti, Fausta, por tu rica y profunda reflexión. Me surgió una duda acerca de las imágenes que presentaste al principio. Cuando comparas las imágenes costumbristas con las imágenes, digamos, realistas o más cercanas a cómo se percibía la pobreza, las imágenes costumbristas, ¿de dónde vienen? ¿De los mexicanos pintados por sí mismos o de qué publicación las tomaste? No, todas las imágenes, excepto la de San Lunes, están sacadas de los dos semanarios de la Época Ilustrada y de la Patria Ilustrada. En general, la mayoría de estas que tú refieres están en la Patria Ilustrada, que tiene una serie de publicaciones sobre los tipos nacionales, los tipos y los tipos ideales, ¿no? Y los tipos reales, perdón. ¿Y los presentaba juntos, digamos, uno al lado de otro, o eran secciones distintas? Esa asociación la hice yo, no. Ah. Aparecen en números separados. En unos van todo lo que tiene que ver con los tipos nacionales y los oficios, etcétera. Y en otros números aparecen posteriormente, bueno, antes o después da lo mismo, estas referencias, estas caricaturas a estos personajes que inundan las calles, ¿no? Pero uno puede encontrar correspondencia de muchas de esas imágenes, de las imágenes ideales con las imágenes reales. Y las caricaturas, que fueran cualquiera de las dos, ¿estaban acompañadas de textos o estaban en una sección particular de los dos periódicos? Es decir, nada más se referían como pues un asunto menor, o estaban acompañadas de algún tipo de reflexión, la que fuera, acerca de por qué se presentaban de una u otra manera. No existe. Hubo algún periódico, más o menos en los 70s, 80s, que tuvo la idea de explicar sus caricaturas durante un tiempo, pero muy pronto desapareció. Y en el caso de estos dos semanarios, las imágenes tienen sus propios lugares y es un discurso independiente del discurso escrito. O sea, en ocasiones se pueden cruzar. Por ejemplo, en el Hijo del Aguzote hay mucho más cruce entre el discurso visual y el discurso escrito, pero en los semanarios ilustrados hay poco cruce entre ambos. El discurso visual corre por una pista y el discurso escrito corre por otro. Entonces nos encontramos con poemas, reproducción de novelas por entregas, etcétera, y estas imágenes incluidas en las secciones dedicadas a ello, ¿no? Exacto. Y eran en páginas, digamos, secundarias al final de las publicaciones, o era en la portada. Normalmente son semanarios, depende de si son de 4, de 8, de 12 páginas, las incluyen al principio, al final, pero también en medio o a lo largo de las páginas interiores. No, las imágenes tienen una centralidad fundamental, sobre todo en la Patria Ilustrada. En la Época Ilustrada, por momentos sí, por momentos no. Pero en la Patria Ilustrada son a página completa, casi todas ellas, o a media página, porque son periódicos de amplio formato, dependiendo de si es de amplio formato o de formato corto, pueden ocupar, si son de formato corto, ocupan toda la página, y si son de formato largo, ocupan generalmente media página, o ocasionalmente la página completa. No, sí tienen una preponderancia, el discurso visual tiene preponderancia en estas semanarios, porque hay muy pocos periódicos, semanarios ilustrados, ¿no? Adolfo, Yasmín, ¿hay algunas preguntas? A ver, ya vienen, ya empiezan a fluir. A ver, dame un segundito. Sí, no te preocupes, Carlos. A ver, ahí van. Gracias. Morel Luna Morales dice: muchas gracias por su conferencia, doctora. Muchísima información sumamente valiosa. La caricatura política retrata personajes de la cotidianeidad decimonónica en las ciudades. ¿Hubo algunos elementos en esa caricatura que retrataran espacios rurales y su dinámica cotidiana? ¿Dónde se pueden revisar? Muchas gracias.
¿Te hago una segunda pregunta o quieres? Sí, si quieres, Sí, sumamos 2 o 3 y ya contestamos. perfecto. Carol Becerra, ¿existe alguna similitud entre las imágenes costumbristas? ¿Tienen similitud con lo que sucede en las mañaneras? Su opinión. Van esas dos por lo pronto. A ver, respecto de la primera, sí, también hay alguna inclusión de espacios rurales del mundo más allá de la ciudad, pero no son tan frecuentes. Principalmente están en La Patria Ilustrada, hablando de estos 2 semanarios. Hay en otras, por supuesto, referencias también siempre a los indígenas, los campesinos, como en El Hijo del Aguizote, como en el Diario del Hogar, que en algún momento va a incluir caricaturas muy hacia el final, bueno, y en los múltiples periódicos con caricaturas. Eh, pero en el caso de la época ilustrada, si no recuerdo mal, prácticamente no hay, pero en el de la Patria Ilustrada hay algunas referencias a los personajes que habitan en el campo o en las haciendas, a las formas de vida. Pero bueno, no sabría exactamente en qué años son. La Patria Ilustrada son muchos años, la época ilustrada nada más son 2, pero en respuesta a Morales, si no me equivoco, sí hay, aunque es mucho menor el espacio que se les dedica. Y si hay, no sé si entendí bien, si hay similitud entre costumbrismo y ¿qué, Carlos? Y las mañaneras, Esa las es una, imágenes costumbristas, ¿tienen esta es alguna una similitud con lo pregunta. que sucede en las mañaneras? Esa es una pregunta capciosa, diremos. A ver, yo no voy a meter a la Academia Mexicana de Historia en problemas con una respuesta imprudente, que ya sabemos que de por sí los recortes a los presupuestos de educación y cultura han sido muy severos. Digamos que son 2 realidades diferentes en 2 momentos diferentes, con expresiones diferentes y que pues requerirían, por lo tanto, análisis muy diferentes de los que aquí planteamos. Por supuesto, creo que ya en una respuesta muy general, siempre, bueno, generalmente en esta sociedad mexicana hay una diferencia entre lo que se aspira y lo que podemos observar, o sea, como, eh, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, disociación entre ciertos aspectos de la realidad y ciertos aspectos de lo que se desea ser. Pero, pues eso es un análisis que no me corresponde a mí hacer en esta conferencia. Bueno, en lo que llega alguna pregunta más, te preguntaría yo otra cosa. Eh, lo que yo he notado, viendo las novelas sobre todo, desde lo que hablaré en alguna de las próximas conferencias, es que a los autores, pienso por ejemplo en José Tomás de Cuéllar o en Micros, en Ángel de Campo, eh, les perturba mucho la movilidad social, ¿no? Y te estoy hablando, digamos, de los 70 hasta, digamos, los 90 del siglo pasado. Eh, es decir, la movilidad social que cambia a la gente del lugar habitualmente es penada, ¿no? Es decir, las mujeres que lo pretenden se prostituyen, los hombres, pues digamos que se degradan, ¿no? Se vuelven corruptos, alcohólicos, lo que sea, pero digamos alguna imagen de ese tipo. Entonces queda la impresión de que el que se pretende mover de la condición social que tiene, le va a ir mal, ¿no? Y esa pretensión de moverse, pues pasa o por la migración, la gente que viene de las entidades federativas y sobre todo el campo a la ciudad, o entre clases sociales, digamos, los que son trabajadores y aspiran, digamos, a una condición distinta y mejor, acaban mal. Pero eso al mismo tiempo, pues es la sociedad burguesa. Esto es la sociedad burguesa que es la que hace incluso de un valor de esa movilidad, es decir, que no sea una sociedad, pues digamos, estamentaria, donde cada quien está
en determinada situación. En estas caricaturas y publicaciones que tú viste, no sé si esté ese problema. Es decir, a veces que presentabas por ejemplo, en lo del tren, en los vagones, a la clase alta, digamos, a la burguesía, o clases medias y a las clases populares, bueno, ahí se entiende la diferencia. Pero más allá, digamos, del contraste entre no solo son los ricos, sino son los que están arriba, los que tienen educación, los que tienen determinados tipos de consumo, los que tienen clase, para usar la expresión, y de otro lado las clases populares, pero digamos, en medio las clases medias y sobre todo la pretensión burguesa de la movilidad, ¿sí está retratada en estas publicaciones o es marginal? Mira, Carlos, hasta donde yo alcanzo a ver, en estos dos semanarios que estudiamos en esta exposición, no está retratado, pero es un asunto que podemos encontrar en otros impresos, ya más, diría yo, hacia principios del siglo XX. Es un fenómeno que empieza a incorporarse, aunque siempre hay crítica en términos morales, digamos, de la sociedad. Va a ser mucho más patente a partir de 1900, 1910, que empiezan, sobre todo 1909, que empiezan a hacerse una crítica más insidiosa sobre esta movilidad social. Sin embargo, ahorita que tú hablabas, recordaba, por ejemplo, lo que se criticaba mucho en los periódicos políticos, que yo comentaba que lo social está imbricado con lo político en estas imágenes, que es, por ejemplo, los pobres, que también está en las novelas de Rabasa, por cierto, que entran a ciertos espacios, por ejemplo, el Congreso, ¿no? El pobre que aspira, entra como diputado y entonces se enriquece ilícitamente en el puesto. Esas son como el tipo de críticas más que yo he visto a las pretensiones de movilidad. Y diría que en estos dos prácticamente no existe esa crítica. Está enfocado a otros aspectos, pero que sí podemos hallarlo en otros impresos de la época y especialmente ya de inicios del siglo XX. Claro. Y entonces aquí lo que tendríamos, y recordando la conferencia de Ricardo Pérez Monfort, que si bien es cierto el clasismo, pues no solo no desaparece en el siglo XX, sino en todo caso se transforma, pero siquiera parece admitir la sociedad de masas y la movilidad, ¿no? En cambio, en el siglo XIX, hasta eso podría considerarse como que estaba penado, es decir, una sociedad que no se percibía que si se movía era para mal, para descomponerse. Te paso algunas observaciones o comentarios más. Dice Valeria Azuara, existen algunas caricaturas que tengan que ver directamente con las cuestiones electorales y la nula posibilidad de votar para las clases inferiores. Si las había, promovía revueltas o enfrentamientos entre aquellos que sí podían votar y los que no. Te leo otras más. A ver, si quieres respondo Okay. esta. Es tu tema. Es mi tema, sí, pero voy a procurar ser breve. La caricatura en torno a las elecciones, por supuesto que se ocupa de la relación con el ciudadano votante, con el votante, y muestra generalmente lo que hace la caricatura es construir un discurso deslegitimador de los procesos electorales que a veces tenía que ver con la realidad, justo lo que hablamos, pero a veces no tenía nada que ver, eran, construcciones discursivas de los propios impresos, y lo que mostraba generalmente era la abstención, la manipulación o el acarreo de los sectores populares para las votaciones. Si esta caricatura provocó algún tipo de reacción, yo, en mi opinión, hoy, después de muchos años de estudio, y pese a que en algún momento me sumé a esta idea de que funcionaban como elementos para descomprimir las tensiones sociales, yo diría que la caricatura no logra movilizar a la gente. Lo que
puede lograr en todo caso es la reflexión de quien lee, de quien mira, pero no la movilización. Entonces sí hay caricaturas que tratan estos asuntos, pero no creo honestamente que tengan un impacto real en la actuación como movilización social. Puede ser en la actuación individual, pero no como un movimiento colectivo, diría yo. No sé si Valeria quede satisfecha con esta respuesta. En algunos textos que hemos trabajado sobre elecciones, en algunos libros, yo he incluido algunos textos en los que trabajo justamente la caricatura de corte electoral, pero bueno, eso requeriría una conversación aparte, ¿no? Muy bien. Observa Selene Salinas. La falta de higiene está muy presente. Había en ese tiempo falta de infraestructura de agua, supongo, y falta de educación. ¿Hay algún estadístico de años de vida por clase? Porque eso es ¿Te algo. sigo también con la que, o con otra más, o respondes? No, mira, pues bueno, es que eso es algo que me rebasa si hay estadísticas. En realidad, bueno, yo no me enfoco en los estudios de tipo más social al hacer el análisis de la caricatura, si bien lo trabajo, por supuesto, y lo que diría es que en estos dos semanarios también hay asociación con las cuestiones de educación, pero el foco está centrado en este tipo de cuestiones que vimos, la higiene, la vagancia, el robo, etcétera. Y generalmente cuando tocan a la educación también tiene que ver con esta incapacidad de los sectores populares de entender la importancia de la educación. Y en el caso del agua, hay alguna que otra crítica, pero sobre todo hay críticas a los proyectos municipales y nacionales digamos, de intubación y circulación del agua, ¿no? Bueno, la verdad es que sobre datos estadísticos no podría responderle a Selene. Claudio Espitia. Los prejuicios de esas imágenes siguen vigentes en la opinión privada de muchas personas. Sin embargo, no pueden expresarse ya en esas formas. ¿En qué décadas dejó de ser admisible publicar ese tipo de imágenes que promueven el clasismo de manera tan abierta? Bueno, yo diría que ellos no tienen intención de promover el clasismo. No sé si podemos ser jueces tan severos con estos actores de época que sin duda son clasistas. Yo no los estoy defendiendo para nada, son clasistas, pero no tienen una intención clasista. Que es una de las ideas que traté de mostrar en la exposición. Por supuesto, los clasismos, y lo comentábamos rápidamente antes de iniciar, Carlos, los clasismos siguen vigentes hasta la actualidad. Y yo no diría solo en el espacio privado, también en el espacio público, si bien, como señala Claudio, esto ha ido variando. ¿Cuándo varió? Yo no soy especialista en el siglo XX y menos en el XXI, pero yo diría que el cambio se dio hacia finales de la segunda década del siglo XX y se ha consolidado en las dos décadas que llevamos ahorita de este siglo XXI. Todavía cuestiones, por ejemplo, de clase, de género, de raza, son muy evidentes en los 70s. Por ejemplo, yo con Marta Santillán trabajé un texto sobre el fútbol femenino en los 70s en México, y hay una mirada sexista brutal de quienes hacen las caricaturas respecto de las mujeres incursionando en el deporte. Entonces, no podría precisar un periodo concreto, pero yo diría que hacia finales del 20 y todo lo que va del 21 es cuando ha tenido lugar este cambio más profundo en lo que sí se puede expresar públicamente y lo que no es correcto expresar públicamente. Claro. Y además, pues basta ver cómo surge la prensa de sociales, que es para los ricos, y la nota roja, que es para los pobres, ¿no? Y eso pues todavía se sigue viendo, aunque no se llamen así las secciones. Por ahí algún periódico tiene una sección que se llama clase, por ejemplo, ¿no? Que pues no se refiere a las clases, sino a los que tienen clase. Y ya no digamos las representaciones en la televisión. Si ven las representaciones y la comicidad ligada, bueno, hipotética comicidad con los pobres, pues eso basta con que prendan
la televisión y se den cuenta de los chistes, digamos, a expensas de que pues las clases populares no tienen remedio. Claro, Bueno, y en ese caso los sí, adelante. personajes, ¿no? Son fundamentales, tanto las televisoras, sobre todo, que han dominado en México, tienes toda la razón, la Televisa y TV Azteca han creado programas dedicados a explotar estereotipos, ¿no? Sociales de los sectores populares. Exacto, hasta ellos, los sectores populares, se solazan con su propia ignorancia, o sea, hasta pareciera que disfrutaran la condición que les atribuyen. Bueno, hay más observaciones. Doctora Gantús, ¿por qué dejan de publicarse La Época y La Patria? Saludos cordiales de Guadalajara. Esto lo dice la maestra Sonia Pantoja. Y el profesor Rodolfo Ortega, doctora Fausta Gantús, mi gran admiración por la conferencia de hoy. Bien parece, intentando cerrar los ojos, que nos habló de situaciones que hoy suceden, sin caer en anacronismos. En estas publicaciones hay intención de criminalizar al pueblo llano. En este sentido, hay imágenes de gente presa. Son esas dos las últimas hasta el momento. Muy bien, Carlos. A ver, ¿por qué dejan de publicarse La Época Ilustrada y La Patria Ilustrada? Los motivos son diferentes. En el caso de Villasana, emprende otros proyectos, va a seguir siempre metido en cuestiones de prensa y muy ligado a las pretensiones gubernamentales, pero quizás sin los recursos suficientes para hacerlo. El proyecto, en cambio, de La Patria Ilustrada, que es más independiente, aunque Irineo Paz también tiene vínculos y apoyos gubernamentales, tiene una mucho más larga duración. Fíjate que es muy curioso porque los dos incluyen muchos anuncios, que también es algo que se pierde de vista y siempre se está pensando que todos los periódicos están subvencionados, los que son oficialistas están subvencionados, y no es necesariamente cierto. Puede ser simplemente que haya coincidencia de intereses entre quienes realizan los periódicos y las políticas gubernamentales, ¿no? Como es el caso sobre todo de Irineo Paz, que en algunos momentos escasos va a mostrar diferencias o confrontaciones, por ejemplo, con el gobierno de Díaz, sobre todo cuando viene la elección del 80, que él apoya a Trinidad García de la Cadena y el apoyo de Díaz va con González, etcétera. Sí van a haber momentos de diferencias y de tensión, pero en general va a haber una alineación convencida, ¿no? En el proyecto del gobierno. En el caso de La Patria Ilustrada, desconozco los motivos por los que deja de publicarse. También para entonces ya Irineo Paz ya es muy mayor, ya entraron los hijos no me acuerdo el nombre del hijo, sobre todo, a renovar los cuadros en la imprenta, y creo que pues vienen cambios de tiempos y que eso afecta a las publicaciones. Ya desaparece en el 96, ya tocando el fin del siglo, con una prensa con muchos cambios, ¿no? Tecnológicos, de contenidos, etcétera, y creo que eso pudo haber afectado, aunque no lo puedo asegurar con contundencia. Y en el caso de Rodolfo, pues sí, yo estoy de acuerdo que hay ciertas cuestiones, ideas, ciertos imaginarios que se prolongan en el tiempo o que se repiten con sus variantes, por supuesto, no repetición, sino que surgen y son en algunos puntos similares, ¿no? Como es el caso de lo que aquí observamos y de lo que justamente hablábamos hace un momento, Carlos, cómo se representa, cómo se crean estos imaginarios respecto de los sectores sociales en programas cómicos, ¿no? Si hay una intención de criminalizar, creo que requeriría un estudio especial. Hay algunos puntos, sobre todo en La Patria Ilustrada, que es quien permite verlo porque dura más tiempo en circulación, como lo intenté mostrar brevemente, de asociar la pobreza con la delincuencia, ¿no? Y con la vagancia. Pero no necesariamente hay una línea criminalizadora de la pobreza, si bien hay una asociación clara. No me atrevería a decir que es la intención, pero sí hay la asociación. Y si hay escenas de cárcel, bueno, hay algunas, pero más bien, hasta donde yo recuerdo ahora, no en estos semanarios, sino los de corte político,
como el Aguizote jacobino, el hijo del Aguizote, el Rascatipas, etcétera, otros muchos, en los que sí vemos escenas de cárcel, pero están más bien ligadas a cuestiones políticas que a temas sociales. Otra vez, habría que mirar los periódicos ya del siglo XX para que seguramente debe haber alguna inclusión en ese sentido, pero en estos dos semanarios yo diría que una intención clara de criminalizar la pobreza no hay, pero sí una asociación evidente. No te escucho, Carlos, tienes cerrado el micrófono. Pregunta, perdón, de Víctor Castillo. Bueno, cuando te canses me dices si siguen llegando las preguntas. Dice Víctor Castillo, ¿qué opina de que las revistas que van dedicadas al jet set se venden según una investigación de mercado, mucho más en Ciudad Neza y zonas proletarias? Mira, Víctor, pues la verdad es que no tendría una respuesta clara porque ni siquiera conocía el estudio que citas, pero bueno, finalmente no me extraña. Como lo que pides es una opinión, voy a dar una opinión a título personal y no profesional, porque profesionalmente no tengo conocimientos para responderlo. Yo diría que no me extraña porque se ha generado todo un discurso desde los medios de comunicación de masas, desde la radio, la televisión y el cine, que ha generado esta idea aspiracionista o falsamente aspiracionista, ¿no? En los sectores populares, que se ven identificados, aunque parezca absurdo, con estos grupos elitistas de poder, con Lipovetsky, si no me equivoco, tiene un estudio muy bueno sobre la asociación, cómo va cambiando la asociación de estas imágenes del cine, de los personajes lejanos, las divas, ¿no? los héroes, a personajes más mundanos que permiten la identificación de la gente común con estos personajes. Entonces creo que responden a esta falsa idea de identificación entre los sectores populares y a esta falsa idea de aspiración de ser eso que se ve en esas revistas. Pero insisto, es una respuesta muy de la cotidianidad, una opinión y no una respuesta informada sobre el tema. Muchas gracias, Fausta. Si no llega alguna pregunta por tu muy interesante conferencia. Entre lo que dijiste y lo que preguntó el público, queda claro de que estamos hablando de un fenómeno de muy larga duración y en el que pues más bien hay que distinguir pues etapas o momentos, pero hay un hilo que nos vincula con tiempos alejados y un hilo que no parece romperse. Entonces, muchas gracias otra vez. Y también al público que nos escuchó, que los invitamos la semana próxima, el próximo miércoles a las 5 de la tarde, a escuchar la tercera conferencia de este ciclo, Patricios y Plebeyos, y ahora hablará el doctor Pablo Picato acerca del crimen y las clases en el siglo XX. Gracias a Fausta y gracias a todos. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y a la Academia Mexicana de la Historia.